Bueno, después de pasarla mal con los Craft, dije, vamos a hacer algo bueno. Vamos a intentar pasarla bien. ¿Recuerdan esa encuesta de hace un tiempo? Bueno, en realidad sí era para un kit. Necesitaba decidir cuál de estos dos iba a ser primero y ganó el FW, así que hoy vamos a estar haciendo el FW 190 de Academy, escala 1.72. Ya habíamos hecho previamente un FW 190 de Academy, pero el que hicimos era la versión D9, que es muy diferente, es más delgado y alargado, así que este va a ser un molde completamente distinto y que nos va a ayudar a sumar más variedad a la colección de aviones alemanes. Una de las cosas que me extraña de este kit son las calcos. Miren esto, trae muy pocas y para hacer una sola versión hubiera estado lindo recibir algunas más. El manual está bueno, no es a color, pero es bastante claro con todo el proceso y nos guía también con la pintura. Y en cuanto a las piezas, se ven increíbles. La verdad que pasar del Mr. Craft a este kit es toda una experiencia. Es abismal la diferencia que hay entre estas marcas. Se ve muy bien este molde, muy detallado. Es más, se ve mejor que el molde del D9, el FW190 D9 que hicimos la vez pasada. Así que le tengo mucha fe a este kit. Vamos a iniciar, como de costumbre, con el interior de la cabina. Vamos a pintarlo y ya unir las dos mitades del fuselaje. Después de esto podemos colocar la parte de abajo de las alas, la parte de arriba también, así como todos los cañones que van en las alas. Y wow, encaja todo perfecto, sin necesidad de lijar. Realmente necesitaba una experiencia así satisfactoria, relajante, después de esos últimos kits que hicimos. Colocamos estabilizadores traseros y hay varias piezas que vamos a ir colocando por debajo, incluido el tren de aterrizaje, el cual tiene algunas piezas pequeñas, pero son fáciles de colocar, no son tan problemáticas. Está muy detallada toda esta zona de la maqueta. Ahora vamos a tener ciertas opciones para elegir. Por un lado, podemos colocar una bomba o un tanque de combustible. Y en las alas podemos colocar estos cañones, que creo que son los MG151 de 20 milímetros, y los cañones que ya ven colocados. Yo los puse apenas empecé a armarlo, que son los MK108 de 30 milímetros. Tengo entendido que no podían colocarse ambos a la vez, así que tenemos que elegir uno. En mi caso quería colocarle la bomba y tengo entendido que los interceptores rara vez cargaban bombas, así que tendría más sentido ponerle los cañones MG151 que eran más ligeros y quitar los otros. Con esto obtendríamos una configuración más de caza bombardero, pensado para atacar vehículos en tierra y derribar cazas enemigos si es necesario. Este avión tengo entendido que es de esta unidad, en la cual estaban configurados para misiones de caza y de ataque a tierra. Así que esta configuración le vi bastante sentido, pero igual todo esto que digo es simplemente yo jugando a configurar el FW 190 como si estuviera en War Thunder y estuviera simplemente editándolo y jugando, ¿no? Seguramente la configuración correcta es la que vemos en el arte de la caja. Aviso por las dudas, esto es simplemente yo customizándolo a mi gusto. Vamos a armar la hélice también y ya pintarla. Incluso vamos a ponerle la calcomanía, que es media complicada. Es con la que más cuidado tienen que tener. Y lo vamos a dejar listo acá aparte. Al final lo vamos a colocar, así no nos preocupamos por manchar el amarillo. Vamos a pintar el tren de aterrizaje y darle una capa de gris niebla. Armé el tono de verde combinando el verde que uso siempre, el EQ, con negro y gris. En esta etapa también coloqué las piezas transparentes para poder pintar por encima de estas. Y con un tono más oscuro ya completamos el camuflaje. Finalmente pinté estos detalles azules con este color azul victoriano. Fue el más parecido que encontré a las imágenes de referencia. Con la pintura lista y una pequeña capa de laca ya podemos empezar a colocar la hélice y las calcos. Por suerte estas fueron de muy buena calidad. La única que dio problemas fue la espiral que ya mencioné, el de la hélice, porque es complejo de colocar. Pero fuera de eso funcionó todo bien, no hubo ningún problema. Agregamos también la bomba, protegemos todo con una laca final y ya tenemos listo nuestro FW 190 de Academy. Vamos a compararlo rápidamente con el modelo D9 que hicimos el año pasado. Acá van a poder ver lo que decía antes, la diferencia que hay entre el FW 190A y el D. Hay bastante diferencia entre estos dos. El D9 es más delgado y largo. Sumemos también el TA 152, así apreciamos esta evolución. La verdad que es mucho más grande de lo que esperaba.
toda la zona frontal en donde va el motor es bastante robusta, lo cual hace que se sienta mucho más grande comparado por ejemplo con un BF-109 o algunos otros cazas de la época que tienen un perfil más delgado. Me alegra mucho sumarlo a la colección, era uno de los aviones alemanes que más ganas tenía de sumar a la colección. Y si bien tenía el modelo D9, como les digo, es muy distinto. No esperaba una diferencia tan grande, ¿no? Me lo imaginaba más como las variantes de BF-109, que son un poco más similares entre sí. Pero no, acá hay mucha diferencia. Si ustedes coleccionan aviones de la Segunda Guerra Mundial, yo les diría que compren las dos versiones. No les puedo explicar lo mucho que me gustó este kit. Me parece que va a estar en el top de los mejores del año, porque está realmente muy bueno. El nivel de detalles que tiene en toda la superficie, el material plástico del que está hecho, cómo todo coincide perfectamente, calcos que andan bien, divertido y sin momentos estresantes. La verdad que me cuesta imaginar una matriz que sea mejor que esta, porque no le veo fallas. Y no, venir de los Mr. Craft y hacer esto se siente tan raro. Son dos experiencias totalmente distintas dentro del mismo hobby. Lo único negativo que puedo decir de esta maqueta es que trae pocas calcos. O sea, estaría bueno que incluyera calcos para una segunda opción. Si fuera así, ya hubiera ido corriendo a comprar otro. O sea, Academy, te estás perdiendo ventas. Incluí más opciones. Imaginen que antes de empezar con la pintura, ya estaba pensando, ¿y si me compro otro? ¿Qué versión podría hacer con las calcos que ya tengo? La verdad que me alegro mucho de haber comprado y haber hecho este kit. Mientras lo hacía, se cumplió un año desde que empecé a hacer maquetas. Yo empecé a mediados de abril del 2024 con el Heinkel 112 de Modelex. Y justamente la linda experiencia satisfactoria que me llevo con este kit es lo que me motiva a seguir haciendo maquetas, a seguir mejorando mis habilidades de a poco, porque aunque haya hecho varios kits, yo sigo siendo un novato y sigo aprendiendo. Y también a seguir compartiendo estos videos con ustedes, para que sepan qué están comprando, que bueno, es el objetivo principal de este canal, analizar un kit y que ustedes se den cuenta si es algo que quieren sumar a la colección o si es algo que quieren evitar a toda costa. Muy recomendado, les dejo un saludo y bueno, una votación para que elijan el próximo. Chao.